en- según lo que dice la plantilla, el método formal va a ser cualquier tipo de especificación que de alguna manera interprete la construcción y el análisis de modelos utilizando modelos matemáticos para especificar un software. ¿Qué es lo que se intenta hacer utilizando métodos formales? Hasta ahora, después de ver requerimientos y con la práctica que ustedes están viendo, están especificando los requerimientos con estrategias o técnicas, primero para deducir el requerimiento y luego para especificarlo. Para especificar, las herramientas para deducir puede ser una entrevista, puede ser un cuestionario, puede ser un diagrama de clase de uso, pero para especificarlo, para describir qué se hace, hay otro tipo de herramientas, como por ejemplo el caso de uso de una de ellas. Ahora, para utilizar cualquier tipo de herramienta lejano de lo que sea específicamente técnico en el requerimiento del software, se hace ambiguo, se hace dudoso, se hace de acuerdo a la comprensión e interpretación de quien lo, valga la redundancia, interprete lo que se quiera decir. Si uno me dice, me entrevista y me dice yo quiero tal software, yo lo estoy escuchando y de acuerdo a lo que escucho, le construyo el software. Eso es un diálogo entre dos personas, un feedback, un ida y vuelta, y la herramienta que está utilizando para deducir es la entrevista y para especificar es su comprensión y entendimiento sobre lo que le pide. ¿Se entiende? Lo que intenta hacer los métodos formales es la utilización del álgebra, de algunos elementos del álgebra, para especificar claramente, profundamente y contundentemente los requerimientos del software. O sea, no haya duda de interpretación y no que dependa de lo que me dijo o que dependa de lo que le entendí, sino que se pueda especificar claramente qué es lo que dijo y qué es lo que se entendió. También entonces esta es una técnica que no es del software, no es de la tecnología informática. No estamos hablando de informática. Por allí también los detractores. ¿Por qué, por qué detractores? Porque para aplicar métodos formales en la construcción del software se necesita doble perfil, no solo de informático, sino de matemático. Entonces la cosa no es tan sencilla. Ya nos cuesta ser informático, mucho más nos va a costar ser matemático. Mírense un poquito ustedes y que ustedes mismos se conocen, conocen su realidad. Algunas cosas de informática les son sencillas, algunas cosas del álgebra no les son tan sencillas. Entonces, para especificar requerimientos con alguna metodología formal, se necesita ese doble perfil. Algunos actores que trabajaron con el tema de los métodos formales son Floyd, Howard y Dijkstra. Howard y Dijkstra ya más en lo que es propiamente el tratamiento informático. El caso de Floyd sí tiene que ver más con el álgebra, con los métodos formales en sí mismos. ¿Se acuerdan de, por ejemplo, si hace frío, me voy a colocar un pullover para salir? Hay una condición, precondición y una poscondición. La precondición es si hace frío. La poscondición es me voy a colocar un pullover. Esa es la esencia misma del álgebra para partir y construir y especificar requerimientos a partir de los métodos formales. ¿Por qué? Porque el software es eso. Si pasa eso, hago tal cosa. Si ocurre esto, hago tal otra. ¿Se entiende más o menos el meollo del por qué una cosa y otra? La idea de estos actores que aparecen, como lo dije miles de veces, mate de por medio, se tienen que sentar a leer las plantillas, porque en algún momento habilitamos los cuestionarios en línea y el tercer parcial se va a sustentar sobre el grueso de las plantillas de toda la asignatura. Algunas deficiencias en este enfoque. Cuando hablamos de enfoques menos formales, o sea, por ejemplo, simplemente el diálogo, la entrevista, o también usando algún tipo de diagrama. Por ejemplo, yo puedo desarrollar software
haciendo un diálogo, un filo, un ida de vuelta con aquel que quiere construir el software, yo que lo construyo, y uso un tipo de lápiz y papel con algún tipo de diagrama o simbolismo, y evidentemente tiene algún tipo de duda, ambigüedad. Ahora, si es más formal, esa duda no existe. Entonces, los menos formales tienen contradicciones, ambigüedades, vaguedades, sentencias incompletas, no llegó a terminar de comprender qué es lo que se quiere. Me acuerdo que yo en una de las primeras clases le decía, tengo hambre, prepárame algo para comer. Y me puede servir tranquilamente un pancho y ya me dieron respuesta a la inquietud que yo tenía. Ahora, si yo le digo, tengo hambre y quiero saborear un plato delicioso, evidentemente no me voy a contentar con un pancho. Entonces, ahí se dan cuenta que en un feedback, en un ida y vuelta, en un diálogo, lo que se entienda y lo que se dice crea duda, crea ambigüedades y no es tan exacto, no es tan formal. Eso es lo que se intenta evitar usando métodos formales. La formalización matemática del software, dice, es el enfoque más apropiado para conseguir mejorar su calidad. Claro, porque si yo le digo, si yo logro especificar formalmente un requerimiento a partir del álgebra, por ejemplo, si yo digo C es igual a más B, él me dice, el cliente me dice, hacemos un software que tome dos valores y que sume los valores y que me muestre el resultado. Eso me dice en palabras, ¿no es cierto? Yo puedo interpretar eso y construyo. Es sencillo el ejemplo, pero si yo le pongo en un papel C es igual a más B y le muestro esto es lo que quiere, él me va a decir sí, eso es lo que quiero. Y es exacto, es formal y es exacto. No pasa lo mismo ahora. Lleven ese ejemplo muy sencillo a lo que sería el desarrollo de un software a gran escala o un software en tiempo real, o un software eh, para la web, donde interfieren y se solapan miles de recursos y todos tienen que ser atendidos. Los partidarios de los métodos formales defienden que su empleo es mucho más, hace mucho más fidedigno la construcción del software, se obtiene mayor calidad, pero también hay algunos detractores que aseguran que se necesita este doble perfil de informático y matemático y se necesita más formación. Van a ver ahora cuando si ya vieron algo de Z y ahora vamos a profundizar un poco más, no es tan fácil la cosa, no es tan comprensible y no es tan sencilla. Entonces necesito dedicarle un poco más de tiempo. Y acá va una cosa que a lo mejor lo van a entender claramente. Las grandes corporaciones que desarrollan software utilizan métodos formales para la especificación de los requerimientos del cliente para construir su software. La respuesta casi siempre es no. Casi siempre. ¿Por qué? Porque necesita invertir recursos, necesita formar al profesional en este aspecto para que logre especificar en este contexto. Va a invertir, gastar en algo que a lo mejor su uso vendrá con el tiempo. Y en el mercado mismo, en lo que es el contexto del desarrollo del software, no está tan adentrado el tema del uso de la especificación formal. También no es tan sencillo encontrar herramientas que me permiten la especificación formal. A ustedes les fue fácil encontrar herramientas colaborativas, ¿no es cierto? Hay muchísimas. ¿Por qué? Porque justamente muchos software se encargan de la construcción de herramientas colaborativas porque la cosa es sencilla. Es incorporar 5 o 10 personas, 20 personas con correo electrónico, el número de teléfono, algún tipo de descripción que van a hacer un rol, algunas metodologías que se adocen a ese trabajo colaborativo y que permiten de alguna manera una interacción con otro software. Lo mismo pasa con las herramientas para ingeniería de requisitos. También se encuentran muchas herramientas para ingeniería de requisitos o para el diseño de los sistemas. Y también muchas herramientas que a lo mejor aquel que ya está trabajando, desarrollando software, conoce, herramientas para implementar los sistemas, para ponerlos en línea, para ejecutarlos. Ahora, yo le decía, le contaba que es muy difícil encontrar una herramienta que lo haga en forma conjunta, que haga análisis, diseño e implementación. Las hay, pero muy pocas. Mucho más difícil es encontrar herramientas que me permitan especificar formalmente. Imagínense que a partir de la especificación de un formalismo, eso se transfiera a código.
¿Se entiende? Y ese código se compile y ese código se ejecute. Ya estaría solucionado el problema. No hay ni una persona humana que interfiera en el caso. Más allá de que el que escribe la especificación formal lo es, ¿no es cierto? Pero no hay esa ambigüedad, no hay esa duda eh, en la utilización de algún otro tipo de estrategias. Bueno, algunos actores entienden que no hay ambigüedad, hay mucha consistencia y la completitud en lo que es el desarrollo del software. Las ventajas de los métodos formales: se comprende mejor los sistemas, la comunicación con el cliente mejora ya que se dispone de una herramienta para realizar esta comunicación. No es tan así. No es tan así, ¿por qué? Porque del otro lado está el cliente y el cliente a lo mejor no conoce el álgebra. Y entonces no es fácil comunicarle a través de una descripción o una especificación formal lo que va a hacer el software, que es lo que él pidió. Por ejemplo, estamos diciendo una especificación formal es aquella que me permite a mí describir y especificar un arreglo. Entonces yo le llevo la descripción de un arreglo en un método formal que es fácilmente convertible en un código en cualquier tipo de lenguaje, le llevo al cliente y le digo, así van a entrar los datos. Y primero tengo que enseñarle qué es lo que es A sub i J, con I variando de 1 a tanto, J variando de 1 a tanto. ¿Se entiende? Entonces no es tan sencillo la comunicación, pero una vez que comprende y entiende lo que está especificado, acepta que es eso lo que se quiere construir. El sistema se asegura matemáticamente que se va a hacer eso, se va a hacer así, y eso le da calidad al software. Siempre decíamos que la calidad venía al final del producto. Luego la ingeniería de software entendió que había que agregarle calidad en el proceso y en el producto. Si le agregamos la especificación formal, es desde el origen, es desde el vamos, la incorporación de la calidad. Mejor calidad respecto al cumplimiento de las especificaciones y la mayor productividad. Pero evidentemente está ese problema del perfil matemático que tendríamos que tener. Ahora vamos a pegar unas pequeñas plantillas que están acá, el por qué, la consistencia teórica, y se van a dar cuenta de qué es lo que estamos diciendo. La problemática que van los métodos formales, la falta de madurez en la práctica de los métodos, no hay. Es más, las universidades no es que tanto enseñan sobre la especificación formal. Nosotros tenemos incorporados ya hace varios años, por una iniciativa de un grupo de trabajo en lo que es la ingeniería de requisitos del staff de la asignatura, ya hace unos años parte de un tema, que es el tema 4, que es requerimiento. ¿Por qué? Porque vamos a especificar requerimiento. Pero esto tranquilamente podría ser todo un tema, toda una asignatura, el tema de desarrollar especificación de métodos formales, utilizar métodos formales. El desarrollo de herramientas que apoyan la aplicación casi no existen. Me suele gustar contar como experiencia de este tipo, de esto que pasó. Hace 5 o 6 años vino por un intercambio un chico de Salta. eh, con él se logró hacer parte de su tesis, no terminó porque se terminó la beca y se tuvo que trasladar de vuelta a la Universidad de Salta, y él estaba haciendo un convertidor a partir de la especificación formal en un código para la web, HTML. O sea, ¿entienden lo que le digo, no? Él hizo entre la telefonía móvil un contexto para que yo le especifique formalmente, y él esa especificación convertida en HTML. Luego se ejecutaba y ya está solucionado el problema. Evidentemente, habrá que entrar, meterle manos, si me prenden el término, y darle más forma y quitarle aquellas suciedades que pueda tener. Pero casi no la hay. Permítanse googlear, pongan software para especificar formalmente los requerimientos, a ver cuántos links le trae y de dónde les trae esos links. Pues es otra cuestión también. Sabemos que en Internet hay mucha basura y a ustedes se lo forma para ir separando la basura de lo que realmente sirve. Los investigadores por lo general no conocen la realidad industrial, tampoco nos van a encontrar. Yo le invitaba a ustedes que incursionen en lo que es trabajo de investigación. Tienen que hacerlo, chicos. Tienen que hacerlo, tienen que hacer el esfuerzo de, en este año tercero, ir averiguando cuáles son los grupos de investigación de la facultad. Incorpórense, sobre todo aquellos que tienen temática que a ustedes les interesa, porque esa es una forma muy rica de aprender.
Les aseguro que van a aprender. Por supuesto, van a tener que trabajar, van a tener que leer mucho, van a tener que estudiar, pero sobre todo van a tener que investigar. O sea, no es ese alumno que me cruzo de brazos, espero que el profesor de la clase vengo a rendir el parcial, rindo el parcial y rindo el final. No, estamos hablando de otro tipo de profesional. Aquel profesional que se interese por lo que está estudiando. Las facultades, las universidades, insisto, no estamos formando como se debería formar en la especificación formal. ¿Pero por qué? Porque el mercado no lo requiere. Si el mercado lo requiere, la cosa sería distinta. Finalmente dice, es escasa la elaboración entre la industria y el mundo académico, un poco más lo mismo. Se considera que la aplicación de métodos formales encarece lo que sean los procedimientos y ralentiza el desarrollo. Y de alguna manera sí, de alguna manera sí, porque por este perfil que necesitamos, y si no estamos adiestrados, vamos a tardar mucho más para hacer una especificación formal que poder picar 2 o 3 líneas de código de acuerdo a lo que le entendí. Si yo digo, si el cliente me dice algo, yo le entendí algo, usé una herramienta de prototipo, me tiró un pequeño código, eso le muestro ejecutándose, él me va a decir, sí, eso es lo que quiero, pero sacarle esto, agregarle esto otro, poner este color, ¿no es cierto? Estamos arreglando sobre la marcha. Ahora, la especificación formal podría tardar mucho más, pero una vez que él es presente, casi seguro va a ser eso realmente lo que él necesita. Los métodos formales se clasifican. La más común se realiza en base a modelos matemáticos, la especificación basada en la lógica primer orden. Los datos y relaciones funcionales se describen en detalle y sus propiedades y lógica primer orden. Y los lenguajes preestablecidos no son lenguajes de programación. No es un lenguaje de programación. No es un lenguaje HTML, no es un Java, no es un C, no es un Pelis, no es un lenguaje de programación, no es código que se compila y se ejecuta. Es una herramienta para especificar requerimiento, para describir el requerimiento. Los lenguajes de especificación más comunes, el Z, el VDM y el V. ¿Sí? Especificación algebraica propone una descripción de estructuras de datos establecidas. Yo encontré hace muchos años, y sacaron de línea ya, no está más ese link, de un japonés que había incorporado, porque yo integro un grupo de interesados, digamos, en el tema, porque donde voy, me invitan a hacer cursos, yo hablo sobre métodos formales, inclusive hice algunos trabajos de métodos formales, y hay un grupo de gente a lo largo del globo, diríamos, que solemos interactuar, y encontré que un japonés logró hacer a partir de los diagramas de la especificación formal, transformarlos en diagramas de clases. ¿Sí? Y van a ver que es sencillo, ¿eh? No es tan difícil, sino que a lo mejor a nadie le interesaba. Él vio la necesidad de que si está tan arraigado el tema de utilizar diagramas de clase para hacer modelar el sistema, qué bueno sería hacer un paso hacia atrás y mostrar que ese modelo de clase corresponde a esta especificación formal. Entonces, él hacía la inversa. A partir de la especificación formal, construía el modelo de clase. ¿Sí? Ya le digo, yo lo encontré hace unos par de años, hoy ya no está ese link. Describir, dice, propiedades de las matemáticas útiles para lo que desarrolla el sistema, describir de forma sucinta y exacta, se debería presentar una explicación matemática de un sistema y elaborar soluciones en base a una arquitectura del software, proporcionar una transición suave de la estabilidad en el software, admite las abstracciones, un medio excelente para el modelado, utiliza para representar niveles de abstracción de la especificación de un sistema en forma organizada. Estos son aspectos, características que a partir de la matemática me permiten desarrollar ese software. ¿En qué se basa fundamentalmente la concepción de la aplicación de un método formal? En estos 3 recursos, llamémoslo así, o 3 apartados o 3 clasificaciones. El invariante de datos, el estado y la operación. El invariante de datos básicamente es aquello que permanece perenne a lo largo del sistema. Por ejemplo, si yo digo, voy a hacer un sistema voy a hacer un sistema donde se va a trabajar con una tabla, donde esa tabla nos va a permitir más de 100 miembros en la tabla. Y a lo largo del sistema controlo que nunca tenga más de 100 miembros. Eso es un invariante.
se mantiene perenne, firme a lo largo del sistema. ¿Qué es un estado? Es el dato almacenado en forma actual que se accede al sistema y es cambiado por él. Lo que podríamos asociar ya con lo informático sería la tabla, la base de datos, el dato almacenado. Pero fíjense cómo lo trata del álgebra. El dato almacenado en el cual accede el sistema y que es alterado por este. No me está diciendo una base de datos donde están los registros separados por bloques que van a ser actualizados por el sistema. No, es un estado del objeto, de los datos almacenados y que son alterados por el sistema. Y finalmente la operación. La operación se clasifica o se parte en dos estados, en la precondición y en la postcondición. Lo que le decía hoy, si hace frío me pongo un pullover. Si llueve, salgo con paraguas. Si mi hijo me jode, le pego. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahí está el ejemplo del variante, la tabla. Una tabla de símbolos. Dice, un variante de datos es una condición verdadera a lo largo de la ejecución de todo el sistema. Fíjense el invariante de este caso. El invariante de datos que es válido para la tabla de símbolos descrita interiormente posee dos componentes, que la tabla no contendrá más de un máximo de nombres y que no existirán nombres duplicados. Entonces, ¿qué hace el sistema? Siempre controla que no haya más de esa cantidad de miembros y que no haya miembros duplicados. ¿Le suena algo, por ejemplo, con una base de datos que no haya registros duplicados? Van viendo cómo es fácil. Y una tabla yo puedo especificar del álgebra. Y esa especificación del álgebra me está permitiendo convertir a mí en una tabla. La tabla la uso en un código de programa de cualquier lenguaje. O lo puedo usar en una base de datos. Eh, el concepto de estado y el concepto de operación. El de estado real, el concepto de método formal es un estado en el dato almacenado con el sistema y que es alterado por este. No le agrega más que eso porque está claro. Y el concepto de operación se trata de ver la actitud antes y ver la actitud después. Por ejemplo, si yo digo, fíjese qué sencillo es, realmente apasiona, diríamos, el hecho de poder utilizarlo y poder lograr a partir de ello un desarrollo de software. Eh, yo tengo una base de datos de alumnos, ustedes, una base de datos de alumnos. Y el sistema lo que hace es en algún momento hace una alta de alumnos. ¿Sí? Cuando se dé de alta a un alumno, ese alumno va a formar parte de la tabla de alumnos. ¿No es cierto? Si mi tabla se llama alumnos, si mi tabla se llama alumnos, en algún momento ese estado de alumno, que es el dato almacenado y que puede ser alterado por sistema, alumnos, va a ser igual a lo que está alumnos más el nuevo nombre que se incorporó. ¿Sí o no? ¿Es exacto eso? ¿Sí? Eso es un alta, es un registro. Miren qué sencillo. La tabla va a ser igual a la tabla, a los miembros de la tabla, más el nuevo miembro. Y ahora hacemos juntos la eliminación. La tabla nueva que va a ser igual a la tabla menos al alumno que lo quiero eliminar. Ahora, con la diferencia de que el alumno que quiero incorporar es un alumno nuevo, no debe existir en la tabla. Y el alumno que quiero eliminar es un alumno que ya está en la tabla. ¿Qué sería eso en función del método formal? Miremos primero la incorporación. Quiero incorporar a un alumno. ¿Cuál es la condición? Que no esté en la tabla. ¿Qué es eso? Un invariante. O sea que para dar de alta tengo que verificar que no esté. Y si tuviera una cantidad X de alumnos que incorporar, tendría que averiguar si la cantidad X de alumnos incorporar sigue siendo menor a ese incorporado. ¿Y qué hago? ¿Cuál sería? Eso sería la precondición a partir del invariante. ¿Cuál sería la acción concreta? Incorporar al alumno. ¿Y a qué igual el alumno incorporado? Alumno es igual a alumno más el nuevo nombre.
¿Vieron que se puede especificar tranquilamente y formalmente, muy claramente? ¿Qué más? Bueno, la precondición y la postcondición, lo que estamos hablando, define ahí unos ejemplos ahí como para leerlo, pero no creo que se pueda llegar a abundar un poco más de detalle. Veamos rápidamente un ejemplo así más didáctico, como para ir comprendiendo mejor. Esto va a ser un concentrador de impresión. ¿Conocen lo que es un concentrador de impresión? En un sistema informático que tiene algunas impresoras, tiene varias computadoras conectadas. Evidentemente no tiene tantas impresoras como computadoras, todas están conectadas. Lo que yo hago, mi trabajo que yo quiero imprimir, le envío al que maneja la cola de impresión, ¿no es cierto? Y cuando le envío, el sistema que maneja la cola de impresión es el que se encarga de hacer la copia impresa. Ahora, esa cola de impresión tiene ciertas características. Va a tener una X cantidad de impresoras, va a tener velocidades asociadas a cada una de las impresoras. Algunas van a ser más lentas, otras van a ser más rápidas, algunas van a ser a color, otras van a ser blanco y negro. Y también algunas manejarán más cantidad de tamaño en el archivo para hacerle impreso y otras menos cantidad. Por ejemplo, a nadie se le ocurre imprimir una nómina de empleados de 7.000, 20.000 empleados en una impresora de escritorio. ¿Se entiende? Eso es un manejador o concentrador de impresión. Rápidamente, entonces, ¿cuántos dispositivos tenemos? LP1, LP2, las 1, las 2. Vemos asociados que en cada una de ellas hay colas de trabajo para imprimir. Estos son archivos que hacen cola para ese dispositivo. Ahora bien, acá abajo tenemos los límites de los dispositivos. Cada LP1, LP2, las 1, las 2, tiene asociado, diríamos, una cantidad de hojas para imprimir. Y acá tenemos el tamaño de cada archivo. Lo que me hace pensar también que hay posibilidad de cierto invariante. Yo no puedo mandar un trabajo de gran tamaño a un dispositivo que no lo va a poder imprimir. ¿Quién se encarga de eso? El concentrador de impresión. Para mí es totalmente transparente. Yo mando al concentrador de impresión y él se encarga de encolar al dispositivo que lo puede imprimir. Ahora, yo me hago, para mí es transparente, pero ahora yo me tengo que poner en lugar de que yo estoy haciendo el sistema de ese concentrador de impresión. Entonces tengo que tener esa particularidad. Dispositivos básicos de salida y que cada uno tiene asociado una cola. También se supondrá que cada uno de los dispositivos está asociado a un cierto límite de líneas en el archivo. Los invariantes. Cada dispositivo de salida está asociado a un límite superior de líneas de impresión. Eso siempre se va a mantener así a lo largo de todo el sistema. Siempre cada dispositivo va a estar asociado a una cantidad X de líneas de impresión. Ahí, y lo vemos claramente en el ejemplo. Otro invariante podría ser, todo dispositivo de salida está asociado a una cola de archivos, esperando impresión que posiblemente no esté vacía, pero puede estar vacía. Las 1 no tiene cola. Sin embargo, los otros tienen cola. Y un tercer invariante podría ser todo archivo tiene asociado un tamaño, y eso es así a lo largo de todo el sistema. Finalmente, toda cola asociada a un dispositivo de salida contendrá archivos que tengan un tamaño menor que el límite superior del dispositivo de salida. Vemos arriba, FMP, miramos acá, 550. Dice que está asociado a la LP1. La LP1 imprime hasta 750. Puede salir por allí. ¿Sí? Pónganse en el lugar, estamos haciendo el sistema, estamos haciendo el concentrador de impresión. Es fácil entenderlo desde el punto de vista que es transparente para nosotros. Pónganse el sombrero de analista y ahora estamos nosotros haciendo el concentrador de impresión con estos invariantes. Y el último dice, no existen más de dispositivos máximos, dispositivos de salida que sean administrados por este concentrador.
no existirán más dispositivos máximos. Es decir, ¿cuántos dispositivos de salida hay? 4. Y no hay más que eso. Si el, si el sistema fuera abierto, le pregunto, planteo, nosotros estamos haciendo el sistema de concentrador de impresión. Hacemos un sistema abierto. Y hoy, para empezar a arrancar, tiene 4 dispositivos máximos en el sistema de concentrador. Pero puede llegar a tener hasta 10. Hoy tenemos 4. ¿Cuál va a ser la cantidad máxima de dispositivos para nuestro sistema? 10. 10. Por más que estén 4. Entonces, una operación, si hoy tenemos 4 y puede tener 10, una operación tranquilamente podría ser agregar un dispositivo de salida. ¿Se Agregar o eliminar. entiende? Claro, ¿se entiende lo que estamos haciendo? Tenemos 4 dispositivos, puede tener hasta 10. Una operación tranquilamente en mi sistema DEA tiene que ser agregar un dispositivo de salida. Y para agregar un dispositivo de salida, yo tendré que buscar las precondiciones y las postcondiciones. La postcondición está clara. ¿Cuál es? Agregar el dispositivo. Ahora, las precondiciones, una sencilla y fácil de interpretar. ¿Cuál sería? Primero, no tendría que estar, pero la más común sería que haya lugar en la cantidad, o sea, que sea menor que 10. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Bien. Veamos el controlador, dice el concentrador puede tener asociado un cierto número de operaciones. Acá están algunas operaciones, pueden tener algunas más. Dice una operación, la primera, una operación que añada un dispositivo de salida nuevo al concentrador junto con su límite de impresión. ¿Sí? El límite va a ser la postcondición. Agregue el dispositivo con este límite. La segunda, una operación que elimine un archivo de la cola asociada a un determinado dispositivo de salida. Es decir, un archivo que fue impreso. Si está impreso, ya no está en la cola. ¿Se entiende? Ahí, hagamos rápidamente, no está impreso. Ya, perdón, se hace el impreso de ese archivo. ¿Cuál sería la postcondición, diríamos? Hacer la impresión. ¿Qué tendría que tener en cuenta para hacer la impresión? Todas las consideraciones del tamaño y qué sé yo, pero la ejecución de la postcondición es hacer la impresión, realizar la impresión. El tercero, una operación que añada un archivo a la cola asociada a un dispositivo de salida. Ahí es sencillo. ¿Cuál es la única precondición que tengo que tener en cuenta? ¿El archivo tiene tamaño? ¿El dispositivo tiene un límite en tamaño? Si yo quiero agregar un archivo a una cola de un dispositivo, ¿cuál es la única condición que tengo que tener en cuenta? Que ese archivo se pueda imprimir en ese dispositivo. Entonces le preguntaré, ¿tu tamaño es menor que el límite de la impresora? Sí, meteré adelante. ¿Está? Una operación que altere el límite superior de la línea de impresión para un dispositivo de salida en particular también puede llegar a ocurrir. Que cambiemos físicamente el dispositivo, lógicamente sigue siendo el mismo dispositivo en el concentrador, este que agregamos tiene mayor capacidad de impresión, entonces tengo que cambiar el límite de impresión en el sistema de concentración. ¿Se entiende? ¿Me entienden todo lo que estamos hablando, no es cierto? Una operación, estamos haciendo una práctica de método formal, no en la especificación en sí, sino en la concepción teórica. Una operación que traslade un archivo de una cola asociada a un dispositivo de salida a otra cola asociada. ¿Eso hace un concentrador de impresión? Sí. ¿Alguno tiene idea cómo trabaja? Exacto. Yo tengo 5 dispositivos y tengo un montón de trabajo asociado al primer dispositivo, pero el segundo está libre. ¿Qué hace el sistema operativo? ¿Vos podés venir acá? Sí, venite para acá. Lo que yo hago cuando estoy en una cola del banco, veo que ya va yendo más rápido, me voy para allá. Pero ahí, ¿qué ocurre? La ley de Murphy. Y ahí se empieza a hacer lenta, se ralentiza, y aquella se va. Eso sí, guarda que la ley de Murphy está comprobado científicamente, ¿eh? Bien, a los dije ahora. Dice, veamos el esquema y veamos la concepción de los métodos. Cada operación está asociada a una precondición y a una postcondición. Tomamos el primero.
Una operación que añada un dispositivo de salida nuevo al concentrador junto con su límite de impresión. Sencillo el trabajito. ¿Cuál va a ser la precondición? La precondición para la primera operación es que el nombre de dispositivo de salida ya no existe, ya no tiene que estar, no puede haber duplicados, y que el contenedor de concentración de impresión, en la cantidad de dispositivos, sea menor incorporado a aquel que estoy queriendo incorporar. O sea, si es 10, que no haya 10, sino que haya menos de 10. ¿Cuál es la poscondición? Sencillo, es que el nombre del dispositivo se añada a ese concentrador con su límite de impresión. ¿Se entiende? ¿Es el dupa? La precondición y para la otra, para una otra. Tomé la primera y la quinta. Las otras no, ¿eh? O sea, como buena tarea, mate por medio, podrían hacer la 2, la 3 y la 4. El traslado de un archivo de una cola asociada a un dispositivo de salida a la cola asociado a otro dispositivo. ¿Cuáles las consideraciones que tendría que tener? El primer dispositivo de salida es conocido para el concentrador. El segundo dispositivo de salida también es conocido. O sea, tengo que averiguar de alguna manera si ambos dispositivos son conocidos para el sistema concentrador. La cola asociada al primer dispositivo contiene el archivo que hay que trasladar. O sea, el archivo está en la cola del primer dispositivo. El tamaño del archivo es menor o igual que el límite del dispositivo segundo al cual quiero trasladar el archivo para que sea impreso. La postcondición, ¿cuál va a ser? El archivo es trasladado a al segundo dispositivo. Ahora sí, veamos ese perfil matemático rápidamente, porque esto es álgebra, ¿eh? Esto no estamos enseñando acá. Esto se supone que saben. Y no me pregunten porque yo no sé. El conjunto es una colección de objetos o elementos. Los elementos de un conjunto son únicos. Forman un grupo pequeño de elementos dentro de la llave, separados mediante comas los elementos. Ahí está el ejemplo. Ejemplo, entre llaves, C++, C++, Pascal, Ada, COBOL, Java. ¿Sí? Si yo quiero especificar descriptivamente ese conjunto de lenguaje de programación, ¿cómo lo describo? Álgebra, vamos. Demuéstrenme que saben álgebra. ¿Cómo? Ya, te fuiste muy, ya quisiste demostrarme demasiado. Ya. La cosa más sencilla, un X, tal que X sea un lenguaje de programación. Así de sencillo. Esto es simbólicamente, lo otro es descriptivamente. Las dos formas que puedo representar un conjunto. El número de elementos del conjunto se conoce con el nombre de numeral en el álgebra. Por ejemplo, del conjunto A, B, C, D, el numeral es 4. Yo puedo poner en una especificación formal el numeral llave, los elementos, va a ser igual a cuánto, y eso se puede trasladar a código en cualquier lenguaje. Díganme, ¿conocen algo más específico que eso? Un poquito más. Enumerarlos, que yo dije simbólicamente, y especificarlos o describirlos. Son las dos formas, diríamos. La forma general del número de un conjunto se especifica empleando una expresión booleana. La especificación constructiva de conjunto resulta preferir la especificación enumerada. Normalmente lo que más se usa es una especificación enumerada. Veamos allá arriba, acá sería a su derecha. N tal que N pertenezca a naturales y N sea menor que N y la forma de presentación sea N. Todo eso dice en la forma formal de arriba. Eso es álgebra. N es un natural tal que ese N sea menor que 3 y la forma de presentación es el N mismo.
¿Está? Por ejemplo, un número 2 conforma ese conjunto, un número cero, un, un número menos 2, ¿está? Ahí ya no. ¿Se entiende? Y si yo digo 3, tampoco. Tampoco. O sea que los elementos de ese conjunto son, bien, Uno, dos. y el cero siempre está en los conjuntos. Bueno, En este no, no sé, en este bueno, acá hubo naturales, entendido el profe. profesor. ¿Por qué no incluí el cero? Caí en el error. Lo que pasa es que el lenguaje set, el Z, esa es la forma correcta de nombrarlo, el lenguaje set, o sea, lenguaje Z, del lenguaje de especificación, siempre en cualquier conjunto está incluido el conjunto vacío, que no es específicamente el cero. El X pertenece a X y el X no pertenece a X. La unión, la conjunción, la disyunción, la diferencia, todo eso lo sabemos, lo aceptamos y sabemos hacerlo. ¿Sí? Por ejemplo, el producto cartesiano, el grupo 1, 2 con el grupo 4, 5, 6. El producto cartesiano, la potencia de la conformación de ese grupo es 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 4, 2, 5, 2, 6. ¿Sí? Y eso en lenguaje set es el conjunto potencia, es todas las combinaciones posibles de los grupos, de los elementos del grupo, perdón. Los operadores lógicos, el AND, el I, el OR, el AND, el no implica, la negación, y ahí abajo dice, ¿qué dice ahí abajo? A ver lo matemático. Para todo par y J perteneciente a los naturales, se significa que para I mayor a J se significa que algún el ejemplo de los elementos de ese grupo de la cuarta fila para atrás. Y los que están de este lado los salvó el grupito de acá, ¿eh? Porque tranquilamente puede decirlos de acá también, incluirlos. A ver, rápido. Un par de valores que pertenezcan a los naturales, tal que el i cuadrado sea mayor que el j cuadrado. Fácil. ¿Cómo? 2 1. ¿Le gusta? Sí, otro. 1 1, por ejemplo. 3 4. 4 3. Bien. ¿Van entendiendo cómo es el tema? La sucesión también se utiliza mucho en el lenguaje C. La sucesión S es un conjunto de parejas cuyos elementos oscilan entre uno y el elemento de mayor número. Los objetos que se forman primero en el elemento de pareja se conocen como dominio y rango. ¿Sí? Por ejemplo, un John, 1 John, 2 Wilson, 3 Shapiro, 4 Esteves. 1, 2, 3, 4 son los dominios. John, Wilson, Shapiro, Esteves son los rangos. Eso, eso que está ahí, que para el álgebra es una sucesión, para nosotros informático, ¿qué es? Una tabla, porque lo puedo representar con una pila, una cola, un arreglo, pero es una tabla. Tiene un índice, un valor, un índice, un valor, un índice, un valor. ¿Van viendo dónde estamos yendo? Estamos yendo para Itatí, no para Empedrado. Pues todos creen que estamos en la ruta. Ya tenemos papa, ¿eh? Los católicos, los Sí, agnósticos, profe. perdón, y otra religión, mi respeto. Leía, miraba la tele hoy, miraba la tele, y por supuesto de abrimos papas, sale el humo blanco, qué sé yo, y bueno, sentado ahí en mi cama, despotricado porque tenía que venir a la clase, quería saber quién era. Me enteré cuando venía en la moto, recién me mandan mensaje mi señora, me entero acá, ¿por culpa de quién? De ustedes. Claro, si no estaría en casa mirando. ¿De nosotros? Eh, ¿Cómo? ¿De nosotros, profe? Sí, de ustedes, seguro. Eh, un yankee en Estados Unidos.
Primera vez que es Estados Unidos Papa, ¿no? Y es de la línea de Francisco. Y lo bueno es que tenemos Papa para mucho tiempo porque es muy joven. Es muy joven. No sé qué tiene que ver con la clase de hoy, pero bueno. La concatenación es un operador binario que forma una sucesión que se construye añadiendo los segundos operando al final del elemento. Por ejemplo, 2, 3, 34, 1, con el operador binario va a ser 1, 2, 3, 3, 3, 4, 2, 0, 0. Otro concepto, la unión, lo mismo que el producto cartesiano. Otro elemento que nosotros manejamos mucho en el álgebra y que empezamos a trabajar en informática, pero en informática trabajábamos el concepto de cola, también podemos trabajarlo con con pila, ¿se acuerdan, no? El primero que entra, el primero que sale, el primero que entra, el último, todas esas cuestiones. Eso no es más que, desde el punto de vista de la álgebra, una cola. Y en la cola, en el álgebra, yo puedo saber quién es el primero, quién es el último. Después del primero, quiero saber cuál es el resto de la cola. Antes del último, quién es lo que está en la escuela, todo eso lo puedo describir algebraicamente. O Tipo sea, el lápiz carry. y papel. Entonces, por ejemplo, la cabeza de 2, 3, 34, 1, 99, 101 es 2. La cola de 2, 3, 4, 101 es todo menos la cabeza. La cola. El último elemento. El frente, el primer elemento, todos los elementos que están antes, menos el último. ¿Se entiende? Y eso en C es lo que dice ahí abajo, una lista de archivos que en C hace la secuencia de archivos. Archivo un conjunto. Puede ser un conjunto de nombre, un conjunto de fecha, un conjunto de registro, un conjunto de personas, un conjunto de lo que sea, un conjunto de objetos. El lenguaje de especificación, volvemos un poco ahora a los conceptos teóricos, ya vimos el álgebra, ahora volvemos a especificación formal. El lenguaje de especificación formal dice suele estar compuesto de tres componentes primarios. La mayoría de los lenguajes tienen esta preclasificación: una síntesis, una semántica y un conjunto de relaciones. Acuérdense C, por ejemplo. C tiene una sintaxis preestablecida, sí. Una semántica o formato preestablecido, sí. Una funciones o relaciones o un conjunto que asocian para generar la instrucción, sí. Ahora, ¿cuál está la diferencia entre un lenguaje de especificación y un lenguaje de programación? Lo leemos abajo. Dice, un lenguaje de programación posee un conjunto de semánticas formales que hace posible que el desarrollo del software especifique algoritmos que transformen una entrada en una salida. Sin embargo, un lenguaje de programación no es un buen lenguaje de especificación. ¿Por qué? Porque solamente puede representar funciones computables. Y lo que se está buscando es representar algún tipo de lenguaje que me permita especificar un conjunto y relaciones de los miembros de ese conjunto más en abstracto, más conceptualmente. Esto de como, por ejemplo, si hay un X tal que ese X sea tal cosa y que cumpla esta condición y que su forma de representación sea esto. Eso no lo puedo hacer directamente en un código de programación. Yo, por ejemplo, lo que definíamos hoy, X que pertenece a lo natural es tal que X sea menor que 3. Lo puedo hacer en un conjunto de instrucciones. Ahora, si yo digo par de valores de X y que pertenecen a los enteros y que cumplan con este predicado y se pueden describir de tal manera, ya no es tan sencillo y en algunos lenguajes no se puede. Entonces, por eso es que un lenguaje de programación no es un lenguaje de especificación. ¿Cuáles son los lenguajes de especificación? De vuelta, el C, el VM y el B. Más concretamente Taceta. Eh, las especificaciones se estructuran como conjunto de esquemas, cajas. ¿Vieron algo de eso ya? Sí, vieron. Esa caja es lo que llama esquema en la concepción teórica. Un esquema es, en esencia, una especificación formal análoga a lo que sería una subrutina en un código de lenguaje de programación. El mismo modo que los procedimientos y las rutinas se utilizan para estructurar un sistema, los esquemas se utilizan para estructurar la especificación. Y ahí está lo que es un esquema.
El esquema X tiene declaraciones y predicados, dos estadios, las declaraciones y los predicados o lo predecible. Esto es lo que se maneja en set y se reconoce como el nombre de esquema. Dice allá arriba, la notación Z está basada en un conjunto, en una teoría de conjuntos con la lógica de primer orden y proporciona una estructura denominado esquema, ¿sí? En set, el esquema X se define de esta forma. Toda esta nomenclatura preestablecida conforma parte de la sintaxis necesaria para manejar el lenguaje set. Van a ver que muchas de ellas, ustedes las manejaron cuando vieron matemática, lógica, analítica, no sé si ya vieron todas esas, matemáticas de álgebra, digamos, muchas de ellas. Van a ver los operadores lógicos, los operadores matemáticos, etcétera. Se supone aquel que especifica en set sus requerimientos, maneja todo esto. Reglas para aplicar métodos formales. Selecciona la notación adecuada, formalizar, pero no de más, estimar los costos, considerar un experto en métodos formales a tu disposición, no abandonar tus métodos formales de desarrollo, documentará suficientemente, no cometerá chamullo, chamullo, chamullo. Lo que concluimos es que necesitamos formación y preparación para especificar en métodos formales. Un poquito más de mitos sobre los métodos formales. No te garantizan la calidad, no son útiles para ciertos entornos. Por ejemplo, si tenemos un entorno de trabajo que a lo mejor sea muy complejo, por ejemplo, imagínense esta comparación. ¿Creen sencillo que podría ser posible desarrollar un algoritmo que lo maneje la inteligencia artificial generativa, por ejemplo, un GPT, utilizando un método formal? Pongan en su cabeza lo que sabemos hasta ahora. No porque Demasiado complejo, digamos que no podría. la respuesta va por ahí. Es muy complejo, muy abstracto. GPT tiene la característica esta de interpretar en lo abstracto y generar un contexto. Por eso que GPT, o sea, todo lo que sea inteligencia artificial generativa, necesita que se le describa bien el contexto. Yo, por ejemplo, yo uso para hacer mis prédicas, mis homilías, y tengo que describir en el contexto, porque si no me entra a divagar. Y me hace prédica, digo prédica, puede ser clases. Yo utilizo mucho la inteligencia artificial generativa, sobre todo GPT, pero tenés que describir bien claramente el contexto, exactamente el contexto, para decirle, acá movete, no, no salga, porque donde él sale, sale. Y ahí es que entra a agregar basura. Algunos lenguajes, ZBEDM, métodos formales más basados en el formulismo algebraico, van a ver que hay muchos. Y de estos son algunos. Allá abajo están, fíjense, métodos semiformales y entre ellos van a encontrar UML. UML, ya saben lo que yo pienso, con UML no es una metodología, sí es una herramienta para el modelado y sí es una herramienta para especificar. ¿Por qué? Porque si yo puedo modelar una perspectiva a partir de UML, por ejemplo, caso de uso sirve para especificar. Entonces, así como es una herramienta para modelar, es una herramienta para especificar. Y así como los casos de uso, habrá otra herramienta. Por ejemplo, diagramas de actividades, ¿puedo hacer en UML? Sí, por Dios. Diagrama de actividad puedo hacer en UML. El diagrama de actividad me describe qué lo que hace cada burbuja de los casos de uso. Estamos jodidos, papá, para el parcial. Mañana, ¿eh? Bueno, ustedes ya no tienen más teóricamente. Acá estamos los que ya salimos bien en el primero. No Obvio. todos, bueno. Eh, vale, repasen un poquito eso, porque en esta mañana unas cosas cambian, ¿eh? Profe, yo tengo una Eh, consulta respecto a eso.
¿Tiene que ver con el tema? No exactamente. Entonces esperamos, ¿no? Al final de la clase. ¿Puede ser? Bueno, Gracias. De esa forma le obligo a que se quede hasta el final, ¿viste? Si es que le interesa la consulta. Bien. ¿Cuáles son el futuro? El futuro no tiene tanto mientras no se adhiera o profundice en el mercado. Es como todas las cosas. Fíjense, el HTML vino para quedarse, al poco tiempo hubieron algunos cambios, sigue en esencia el HTML puro porque más allá de algún lenguaje que se utilice hoy, se es convertido a HTML puro, o sea, no hay con qué darle, diríamos, en lo que sea el desarrollo para una aplicación web. Lo mismo pasa con algún tipo de desarrollo en telefonía móvil, hay ya lenguajes preestablecidos que se adhieren, diríamos, al tipo de sistemas. Eh, y lo mismo va a pasar con la especificación del requerimiento, pero también hay otro aditamento que se agrega a esto. Con una mano en el corazón, si yo tengo que hacer especificación, o sea, tengo que hacer análisis, diseño y sistema, implementar el sistema. Esto abiertamente y sin ningún tipo de... No crea que están obligados a tener una respuesta exacta que me guste a mí. Se necesita hacer análisis, diseño y la implementación del sistema. Y yo le pregunto a ustedes, ¿qué es lo que más le gusta de análisis, diseño e implementación del sistema? ¿Y qué lo hacen con mejor gana, diríamos? ¿Análisis, diseño o la implementación? La implementación. ¿Alguno la implementación, otro el diseño? ¿Alguno dijo requerimiento? No. ¿Se dan cuenta cómo el tema? Nadie quiere gastar tiempo, esfuerzo en especificar qué es lo que hay que hacer. Caemos en el error de que nos ponemos a hacer y colocamos, instalamos aquello que hicimos y ahí nos damos cuenta que no era lo que queríamos hacer. Entonces, con esa mirada en abstracto desde arriba, gastemos un poco de tiempo en especificar claramente qué es lo que vamos a hacer y así no nos vamos a equivocar en el diseño y mucho menos en la implementación. Es una cuestión de prioridades nada más, pero está en uno, ¿eh? Yo sé que la mayoría de los profesionales nos sentimos más cómodos picando código, por ejemplo, o diseñando páginas web, o instalando una red, o manejando una base de datos. Nadie, casi nadie pierde tiempo especificando el requerimiento. ¿Sí? Es uno también de los por qué no de la utilización de los métodos formales para especificar requerimientos. Claro, si no especifico, ¿para qué me voy a dedicar el tiempo a aprender en una herramienta para especificar? Lamentablemente, acá en este espacio vamos a tener que aprender a especificar. Esto dejamos un poquito para ver si hay tiempo otro día. Pregunto, ¿qué día le es más cómodo para hacer una clase virtual? No me venga con lunes, martes, miércoles, jueves. Por ejemplo, si yo digo sábado. ¿Ah? Y si es por la mañana, Santana me encontré el domingo a la tarde y en la sobremesa. Tengo que hacer un asado. El domingo, Sí, para el asado, el me pongo domingo a tarde. la, el yo domingo a la cocino, tarde. yo cocino. ¿Qué día de la semana, de lunes a viernes, le queda más cómodo? ¿Miércoles? ¿Viernes? Pero El el miércoles a la viernes tienen tarde. clase de práctica, ¿eh? ¿A la siesta? No, pues ahí me cuadra a mí, porque tengo que levantar a la siesta. El sábado No, se ¿Viernes a igual la puede. noche? a la noche. Profe, si es jueves Sí. a la noche y si no, sábado por la mañana. ¿Lunes a la noche puede ser? Bueno, ¿A vamos. qué hora de la Sí, noche? sí, el lunes a la noche puede ser. ¿Cómo? ¿Hasta qué hora? Y vamos a empezar 10:15. No, bueno, vamos 10 y a cuarto de la buscar. noche. No va a ser obligación, no va a ser obligación, va a ser optativa y bueno, que se pueda enganchar, que se enganche. Punto. ¿Está? Vamos a tratar de, yo voy a un formulario de Google para que elijan el día y la hora que ustedes pondrán y saldrá lo que sale. Profe, Porque estamos viendo que estamos teniendo muchos feriados y estamos disminuyendo en la presentación de los temas. Igual vamos a concluir con la presentación de todos los temas, pero no a lo mejor en la profundidad que queremos.
¿Está lloviendo? Mirá. Profe, Bien, sí, sí, te escucho. yo tengo una consulta. Sí, Eh, ¿Cómo dale, vamos a dale, te hacer escucho. y cómo vamos a hacer mañana para rendir si no vimos todavía la devolución de nuestros parciales? Solo la nota. Pero ese es, vos es un solo caso, Sena. No, yo soy Ariel Antinori. Pero si ya mostraron los resultados el martes. No, Mostraron los resultados, no los parciales. eso también ¿No le le, queremos. no le mostraron los parciales? No, Le voy a decir que le muestren mañana, ¿te parece? pero ¿cómo lo vamos a mostrar mañana si no vamos a tener tiempo para corregir ¿Cómo? los errores? Si nos muestran mañana, ¿La ¿cómo parcial no? poder estudiar para corregir nuestros errores? Si mañana ya rendimos. Lo que vamos a hacer es, hay un horario de tutoría, le voy a decir a la profe que habilite el horario de tutoría, creo que son los viernes a la siesta, no estoy seguro, y aquel que tenga duda puede verlo. De igual se podrá, le voy a decir que lleven mañana los parciales y que lo muestren a aquel que tenga duda, pero con Pero una no. mano en el corazón uno sabe lo que hizo. ¿Cómo, Por cómo, ejemplo, acá, de los cómo que puede están ser presentes acá, mañana? ¿quién salió mal? Yo salí mal, pero yo no sé No, en qué. a vos no te estoy preguntando. A los que están acá presentes, ni que vos no estás presente. A los que están presentes, a los que están presentes, ¿quién salió mal? Vos, de los dos. ¿Vos estás seguro que saliste mal? Me quería decir, ¿para qué vengo acá? O sea, sí. El lenguaje set que sería, ¿te presentaste? Hay posibilidad de que salga bien si te presentaste. ¿Vos tenés duda? No, tenés duda en la evaluación de tu parcial. ¿Vos sabés? Listo. Por allá atrás, ya está. Listo. La palabra santa, la profe. No, a ver, me plantearon el aula virtual. ¿Vos por qué querés rendir de vuelta? ¿Saca el 7? Ah, ¿viste? Y eso dijeron, porque el martes iban a votar y dijeron que se incorporan los temas nuevos. O sea, si saqué 650, ¿para qué rendir? Para intentar sacar el 7, me van a apuntar a 750 en el segundo parcial. Es más sencillo, ustedes eligen siempre el camino más difícil. Pero ¿y si Claro, tampoco o sea, especificaron qué apuntar a tema entra 150 8, o sea, más de 6. el martes? Profe, Además, si hay alguna probabilidad cierta de que cumpla la actividad, lo que se manda, lo que se pide, la presencia, la asistencia, hay una posibilidad cierta de que el camino pueda ser transitado para la promoción. ¿Sí? Una mirada práctica. O, dale que tenemos examen, ¿eh? Hoy es mesa de examen, si alguno quería mirar la mesa de examen. Ah, no, ayer fue ingeniería del software, hoy es de tutor los dos. ¿Están viendo la gente el aula virtual? Sí, profe, se ve. Sí, sí, sí. Listo, gracias. Seguimos. Acá le voy a pedir concentración, mucha pila, y pegamos la mirada. Ya le aviso. Estoy corrigiendo, algunos recibieron respuestas en el correo a través del trabajo de la sesión de Scrum. Estoy mirando, me gustó algunos trabajos en la forma de el detalle del informe, lo hicieron muy descriptivamente, muy completamente. Otros vi que lo hacen para cumplir, eh, muy tosca, muy rudimentaria. Cada uno sabrá qué es lo que hizo, ¿no? Pero a todos les invito a que la respuesta le decía, aquello que le respondí, le decía que me manden el prototipo de simulación porque las especificaciones ponían que lograban hacer un prototipo de simulación. Entonces a todos les pedía que me manden el link o el producto del prototipo para poder mirarlo, observarlo. ¿Sí? Hago abiertamente para que, bueno, si me hacen llegar el prototipo, bienvenido sea. Le decía eso que voy a incorporar otro trabajo a partir de mañana que va a tener que ver con métodos formales. ¿Sí? De vuelta, el mismo grupo de trabajo. El mismo grupo de trabajo ya para que vaya quedando esto, digamos. ¿Sí?
Bien, similar al método de concentrador de impresión. Lo que va a hacer ahora es un concentrador o un gestor de bloques. ¿Saben lo que es un bloque, no? ¿Se acuerdan? Estructurado 1, bloque físico, bloque lógico. Ah, papá. Cuando yo le digo en el programa que lea un registro en el código, el sistema operativo que lee un bloque de registro. ¿Qué logra con eso el sistema operativo? Por Dios. ¿En qué velocidad se mueve la memoria? En velocidad de transmisión de la memoria. Eso es almacenamiento. Eso es reloj tiempo. Uy, papá, ¿dónde estamos parados? La memoria se mueve en nanosegundos. Los dispositivos, ¿en qué velocidad se mueven? En microsegundos. ¿Hay diferencia? Internamente, en un código de programa, yo le estoy diciendo que lea en nanosegundos. ¿Sí o no? Y él, sin embargo, cada vez que al dispositivo lee en microsegundos. O sea que lee mucho más despacio de lo que yo le digo que lea. ¿Se entiende eso? ¿Qué hace el sistema operativo para poder subsanar ese inconveniente? Crea el concepto de bloques. Y cada vez que yo en un programa le digo que vaya y lea un registro, él lo que hace es leer físicamente un bloque, un conjunto de registros lógicos. Entonces, si yo en el programa le dije que lea un registro lógico, él leyó, si estaba bloqueado de 20 registros lógicos. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Y de esa manera el tipo, sistema operativo, solapa o soluciona el problema de la incoherencia entre el tiempo de nanosegundo y microsegundo. Y ahí nace el concepto de bloque. Para el programador es transparente, sí es transparente. Ni cuenta se da. Él le dice que lea nomás y lee. ¿Se entiende eso? Esto es un concentrador de bloque. Lo que vamos a hacer es ver esa mirada, pero es necesario tener este concepto, porque si no, no entiendo nada. ¿Se entiende ahora? Vamos a ver qué es lo que... Porque si le digo, lo que va a hacer este sistema es manejar ese bloque. Profe, Bien. Sí. Tu diapositiva se paró, profe. eso lo ¿Cómo? estaba se acabó de trabar la diapositiva. ¿Se paró? ¿Se no lo ven más? No, ¿Y ahí vemos trabado. cómo era el para acabar la otra vez? Ah, no vino. Mariano. Mariano está ahí. ¿Mariano está presente? Mariano. Queda arriba. Mariano, ¿Yo? ¿Sí? recién salió Mariano. Acá Ahora estoy. vamos a hacer algo más sencillo. Vamos a ver si así funciona. Profe, pero acá estoy. Ahí se ve o no. Sí. Ahora sí. Sí, profe. Bien. Un gestor de bloques. Una parte del sistema de archivos es el gestor de bloques. Los archivos de almacenamiento de archivos están formados por bloques de espacios que se almacenan en un dispositivo de almacenamiento. Durante el funcionamiento de las computadoras, los archivos van siendo creados y borrados, lo cual requiere adquisición y liberación de espacio. ¿Sí? Ustedes saben también que toda la información para ser procesada en la memoria debe estar en la memoria. La instrucción y el dato. ¿Sí? Cuando dejó de usarse, necesito utilizar ese espacio de memoria. Para abordar este bloque, el subsistema de archivo mantendrá una reserva de bloques
de bloques libres y seguirá también la pista de aquellos bloques que se están utilizando en un momento determinado. Cuando ese archivo sea borrado, normal será añadirlo a la cola de bloques que están por ser utilizados. ¿Sí? Entonces, allá tenemos el grupo donde dice 1, 3, 4, 6, 9 son los archivos. Ese es el bloque sin usar. Acá vemos los bloques que están siendo usados. 2, 5, 7, 8, 10, 11, 12. Cada vez que estos son usados, diríamos, tienen que ser borrados de la liga y pasan a ser la cola de bloques listos para ser usados. Y de acá, de la cola que está abajo en el diagrama, pasan a bloques sin usar. Eso es lo que hace este sistema de bloques. El estado, en lenguaje natural, va a ser la colección de los bloques libres, o sea, bloques sin usar, de los bloques usados, de los que están siendo usados, y de la cola de bloques devueltos. O sea, el conjunto de archivos va a ser los bloques libres más los bloques usados. ¿Sí? Ahí vamos, gestor de bloques. Existe un conjunto entonces supuesto o conjunto de bloques que se compone de un conjunto formado por todos los números de bloque y un conjunto de todos los bloques, que es un conjunto de bloque entre uno y un máximo número. Su estado se modelará mediante dos conjuntos y una sucesión. ¿Cuáles son los dos conjuntos? Los bloques sin usar y los bloques usados. Son los dos conjuntos. Y la sucesión, dice, la sucesión van a ser los que están disponibles para ser utilizados. Ahí abajo está descrito en lenguaje set lo que acabamos de escribir. Usados y libres son dos grupos que pertenecen al conjunto potencia, combinación posible de bloques. Bloques es el grupo en sí. Y la cola de bloques va a ser una sucesión del conjunto potencia, diríamos, de bloques. Ahí sí. Ahora vamos a ir deteniéndonos acá y viendo en detalle. Sí, en set se le llama P, es lo que sería función en el álgebra. No habrá los invariantes, no habrá ningún bloque que esté a la vez en usados y sin usar. Ven que o está en uno o está en otro. Porque justamente la agrupación, los sin usar y los usados, unión, conforman el conjunto de bloques. Todos los conjuntos de bloques almacenados en la cola serán subconjuntos de la colección de bloques utilizados en ese momento. Estos que están acá, 2, 5, 8, 11, 7, ¿qué es lo que están acá? Entonces, los que están en esta sucesión pertenecen al grupo de bloques usados. No existirán elementos de la cola que contengan los mismos números de bloques. No puede haber bloques repetidos. La colección de bloques usados y bloques sin usar será colección de bloques de lo que consta en los archivos, del conjunto. En la colección de bloques sin usar no existirán números de bloques duplicados. Lo mismo para el caso de bloques usados. No existen duplicados. Entonces, usados, intersección libres, es vacío. ¿Dónde me agacharon la cabeza así? ¿Estamos de acuerdo o no? O están usados o están libres. Entonces quiere decir que la conjunción, vacío. La intersección. Usado, unión libre, es el conjunto de todos los bloques. Para todo dominio de la cola de bloques, hay un I que pertenece totalmente a usados, lo mismo para el dominio de bloques I que sea distinto de J, o pertenece a I o pertenece a J. Vieron que lo que pasaba en la otra plantilla lo describí exactamente en el álgebra. Esa es la idea. Exacto. Busco la forma de hacerlo con monitores lógicos, pero lo puedo hacer. En la primera línea del invariante de datos se establece que no habrá bloques comunes por el medio de la intersección. En la segunda línea se establece que la creación de bloque usado y bloque libre será conjunto de bloques. En la tercera línea indica que el elemento iésimo de la cola de bloques será siempre un subconjunto de bloques usados y la otra o pertenece a una o pertenece a otra.
Tengo examen a las 4, son 4:10. Entre las operaciones asociadas a este sistema se encuentran las siguientes. Operaciones ya, ¿eh? Una operación que añada una colección de bloques usados al final de la cola. Una operación que elimina una colección de bloques usados de la parte anterior a la cola y los coloca en la colección de bloques sin usar. Uno es agregar acá y el otro es de acá, agregar acá. ¿Se entiende? Hay algunos que dicen, ¿para qué estoy estudiando esto, no? Añadir elementos, eliminar elementos usados y dejarlos disponibles sin usar. Y entonces, para la primera operación, analicemos las pre y post condiciones de la primera operación. Una operación que añada una colección de bloques usados al final de la cola. La precondición de la primera operación es que los bloques que se van a añadir deben encontrarse en la colección de bloques usados. Todo lo que yo agrego debe estar acá. No puedo agregar algo que está allá, tiene que estar acá. Para agregar en la cola, tiene que estar en el bloque usado. La postcondición es que la colección de bloques debe añadirse al final de la cola. Fíjense, no solo añadirse, sino añadirse al final de la cola. Y eso lo puede hacer algebraicamente y bien claro, diríamos, y bien descriptivamente. No solo que lo añado, sino que lo añado al final de la cola. Por ejemplo, en el ejemplo que vimos del alumno. Un alumno va a ser igual al alumno más el nuevo nombre. ¿Ahí le estoy agregando al final de la cola? No, lo estoy agregando, pero no al final de la cola. Sin embargo, lo puedo agregar al final del archivo. Por ejemplo, si fuese un archivo secuencial, lo ideal sería agregarlo al final del archivo. Entonces, ya estamos en set, ¿eh? Ya estamos en set. Esta operación es la que se encarga entonces de añadir una cola de bloques, se va a llamar bloque a la cola de bloques. La precondición es que bloque A sea en ese momento un conjunto de bloques usados. Bloque A, el nuevo bloque A, el signo, esto es signo de pregunta. Es una entrada, ya ver bien la respuesta ahí. Ya vieron en set, es una entrada. Así especifico que es un dato de entrada. Con el signo de interrogación especifico que es un dato de salida. Entonces, el bloque A de entrada debe estar incluido totalmente en usados, que era la precondición. La postcondición es que el conjunto de bloques se añada al final de la cola de bloques y el conjunto de bloques libres y usados permanecerá invariable, no cambia. Entonces, en la parte de ¿se acuerdan del esquema? La definición y los predicados. Esta es la parte de abajo, los predicados. La cola de bloques apóstrofe, esto quiere decir la nueva, ya la cola, digamos, va a ser igual a lo que estaba en la cola del bloque, va la unión del bloque que se incorpora. Ah, claro, echarle agua. Y usados va a permanecer igual a lo que estaba, usados. Y libre, lo mismo. ¿Por qué? El conjunto de bloques libre y el conjunto permanece invariables. Y de esta manera describo la precondición y las postcondiciones de esa operación. ¿Duda? ¿Entienden? Capich. ¿Capich? Analicemos ahora las precondiciones de las otras operaciones. Una operación que elimina una colección de bloques usados de la parte anterior de la cola y los coloca en la colección de bloques sin usar. Va a sacar allá y lo va a colocar allá. La precondición de la segunda operación es que la cola debe tener al menos un elemento. Y la postcondición es que los bloques deben añadirse a la colección de bloques sin usar. Sale el primero, sale del frente y se añade lo sin usar. ¿Sí? Ya en lenguaje C. Dice, incluye todas las variables y predicados definidos en el esquema contador. Este es un ejemplo de un contador. Esto es para hacer un clic en un contador, diríamos. Y este es para hacer una consulta a un contador. Los valores almacenados en alguna o todas de estas variables pueden cambiar. Toda variable seguida por el signo apóstrofe representa el estado después de ser utilizado. La declaración contador interrogaciones pertenecen a los naturales, o se definen los naturales, que el valor de la salida del contador pertenece al conjunto de los naturales usado en el símbolo con interrogación para la salida.
el predicado contador sin interrogaciones igual a contador, quiere decir que no varió. Y acá describo los esquemas. Esto es un esquema, el esquema click. Así como hay un esquema, por ejemplo, yo quiero hacer una alta de alumnos, una baja de alumnos, una consulta de alumnos, arriba va a decir alta de alumnos, baja de alumnos, consulta de alumnos. Ese es el nombre del esquema. Acuérdense que se utiliza igual que una subrutina. ¿Sí? A este le puso el nombre de click. Va a estar compuesto por una descripción de las variables y un predicado del esquema. En esta descripción dice que va a ser delta contador. ¿Qué hace el delta contador? Para la que ya vieron el ejemplo de los sobrecursantes, el delta contador usa el esquema de contador. Claro, no varía. Está usando el delta contador, o sea, el mismo esquema de contador. Y la parte de predicado, que el contador sea menor que el máximo. Que el nuevo contador va a ser igual al contador más 1. Si es menor, si hizo clic y si es menor, que le sumo 1. Eso es lo que está diciendo acá. Y que el máximo sigue siendo igual al máximo. ¿Se entiende? ¿Lo ven? La consulta del contador. El fee contador lo que está haciendo es, va a ser usado sin ser alterado. En griego sería el sí, no es fee, sí, creo que sí. El contador es del signo, la variable contador de salida pertenece a los naturales y los valores contador de salida es igual a contador. ¿Sí? Entonces, ahora, la precondición dice que se debe si quiere que sea mayor, o sea, que el numeral, o sea, para sacar algo de acá, para ponerlo allá, o para sacar algo de acá, para ponerlo acá, tiene que existir. O sea, el numeral de esto o el numeral de esto tiene que ser mayor a 1. Lo que va a hacer ahora es sacarlo acá para colocarlo acá. Entonces, el numeral de esto, la solución de la cola, tiene que ser distinto, mayor a 1. Eso es lo que pregunta ahí, el numeral de la cola a bloque es mayor que 0. Las postcondiciones es que es preciso eliminar de la cabeza de la cola, y es preciso ubicarlo en la colección de bloques libre. ¿Cuál es la cabeza de la cola? Esto es lo que se ve como acá. Usados va a ser igual a lo que está en usados sin la cabeza. ¿Sí o no? Porque por la cabeza le incorporé. Ahora, libres va a ser igual a libre unión cabeza de cola de bloque. Se agrega el nuevo. Pero estoy eliminando la cola de bloque, no de los dos grupos. Claro, pero igual, si de la cabeza, Yo estoy eliminando este. claro, después cuando das la cabeza para agregarlo al siguiente, te devuelve el 5. Porque vos lo estás pensando desde el punto de vista de la programación del código. Yo estoy especificando. ¿Está? Sí. No, sacate la cabeza de acá, no. Acá no picamos código, ya le dije en la primera clase, ¿eh? Y voy a ser más fuerte todavía, más irónico. El que quiere picar código que se vaya a sistema 2. ¿Se entendió? No. Entonces, usados va a ser igual a usados sin la cabeza de la cola. Libre va a ser a lo que está libre más la unión de la cabeza de la cola. Ahí le incorpora. Allá lo saca de usado y acá lo agrega en libre. Y la cola del bloque se va a mantener igual que la cola del bloque. Eso es lo que describe ahí abajo. Ahora en esquemas. Recordemos que un esquema de lenguaje del set se compone de dos partes. La primera con el nombre. Acá en este caso va a ser dos conjuntos, nombre y fecha. Esto es un esquema de una agenda de cumples y va describiendo cómo se conforman los distintos grupos y cómo rescata un dominio de cumpleaños de la agenda de la tabla de cumple y lo pone como al nuevo contacto. Otro ejemplo de lo mismo, diríamos. Para el caso de los bloques. El nombre de conjunto es bloques. Los bloques saben por la especificación set que se escriben en mayúsculas y en plural, en singular. Plural. El nombre del esquema, siempre la primera con mayúscula, y luego tiene una parte de definición y una parte de predicados. Allá va a definir usados y libres. Usados, libres son los dos subconjuntos que pertenecen a bloques.
a la potencia de bloques, y cola de bloques es una sucesión, una secuencia del conjunto de bloques. Luego va a decir, voy a leer las calmas. Luego va a decir que en la parte del predicado, que usados, unión libres, los dos subconjuntos, es igual a vacío. ¿Sí? No unión, sino intersección. Usados, unión libre, va a ser el conjunto de todos los bloques. ¿Qué es lo que está definiendo allí? Está definiendo el esquema principal del gestor de bloques. Este esquema principal de gestor de bloques yo puedo usar en otro esquema. Por ejemplo, yo quiero incorporar un bloque, le digo que utilice el gestor de bloques, el esquema. ¿Cómo le voy a decir? Delta, gestor de bloques. Gestor de bloques es el nombre, delta, le estoy diciendo que use, y si tiene necesidad de actualizarlo, que lo actualice. Si no tengo necesidad de actualizarlo o no lo puedo utilizar, ¿qué tendría que usar? Phi. Lo mismo, esquema, utilice el esquema del gestor, pero utilice la letra griega phi. Entonces abajo va a decir la parte de predicado, que usaba transición libre vacío, que usaba unión libre todos los bloques, y que para todo lo que describimos hoy, que para todo I hay un J que pertenece al grupo de los usados, y que para todo I distinto de J pertenece o a usados o pertenece a libres. Ahí está el ejemplo del uso de contador. Dice, cuando el esquema se representa al invariante y el estado se utiliza en otro esquema, va precedido por el símbolo delta. En nuestro caso, en el gestor de bloques, por lo tanto, si utilizamos un eliminar bloques, fíjese, el esquema va a ser eliminar bloques, va a usar delta gestor de bloques. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que va a usar este esquema. Utiliza ese esquema y abajo va la parte de predicado correspondiente al esquema eliminar bloques. ¿Qué va en la parte de predicado de eliminar bloques? Que el numeral de la cola de bloques debe ser mayor a 0 para poder eliminar, porque si no, no puedo eliminar. Segundo, el usado salida va a ser igual a usado sin la cabeza de la cola de bloques. El libre nuevo va a ser igual al libre más la unión de la cabeza de la cola de bloques. Y la cola de bloques de salida va a ser igual a la cola de bloques. ¿Por qué eso? ¿Por qué no pongo cola de bloques igual a la cola de bloques? Porque no es igual. ¿Por qué no es igual? Porque acabo de sacar la cabeza. Quiero que lo vean, porque es importante que lo vean. Entonces, la nueva cola de bloque va a ser a lo que estaba sin la cabeza. ¿Se entendió? ¿Capisci? Y ahí está un poco toda la especificación. Después lo que se hace, con este esquema se agrupa. Esto es lo que hizo ese japonés que yo le contaba. Me permitía que escriba los esquemas, que los agrupe y a partir de los esquemas los convertía a un modelo de clases, a un diagrama de clases. O de un diagrama de clases lo convertía a una especificación formal. La buena noticia, Word de Microsoft permite escribir esta especificación formal. Tienen que bajar un parche en Word, está libre, googlean parche, googlean carga en Word para el método formal Z, y le va a habilitar, lo van a descargar, y una vez que lo descargan, reinician de vuelta, instalan en su computador, reinician de vuelta, y le va a aparecer en su Word, una de las ventanas va a decir Z, o Z. Cliquean ahí y le aparece una nueva plantilla similar a la que vimos hoy al principio, con todos los signos y los símbolos y la forma de ir especificando. Esto lo van a ver en la práctica, pero ya podrían adelantarse en ir bajando ese parche de Word e ir instalándolo. No sé si lo tengo acá, no creo que lo tenga. Y este es el trabajo. Dice así, me voy a dar por la pandemia, creo que definimos una nueva operación del gestor de bloques. Vieron que vimos dos operaciones. Hay dos operaciones nomás.
podrían haber muchas otras. Por ejemplo, podría consultar un bloque sin usar, podría consultar un bloque usado, podría pasar del bloque sin usar al bloque usado, del bloque sin usar al bloque usado. Imaginemos eso. Para pasar del bloque sin usar al bloque usado, ¿cuáles podrían ser las precondiciones? Una que es fundamental es que lo que está sin usar no estén usados, porque no pueden haber duplicado. Entonces, una precondición es que lo que voy a pasar acá allá no tiene que estar acá. ¿Se entiende? Y tiene que estar sin usados. Entonces, son ya dos precondiciones. ¿Y la postcondición cuál sería? Pasarlo, agregarlo. ¿Cómo lo podrían agregar? Podríamos escribir como una cola aquella y pasamos la cola, o podríamos guardar ese elemento en una variable para pasar después esa variable acá y la otra la descartamos. Entonces, este bloque usado nuevo, ¿a qué sería igual? A lo que está en bloque usado, unión, ese que acabo de eliminar del otro grupo. Eso es lo que les pido que hagan en este trabajo. Que ideen, vean la necesidad o la posibilidad de cualquier operación. En grupo se juntan más de por medio. Esta operación, no importa si es sencilla, si es compleja, si es más fácil. Tienen que hacer al menos una operación distinta a las dos que están descritas en la práctica que vimos. ¿Sí? Se reúnen en grupo, determinan. Esa operación tienen que marcar las precondiciones y marcar la postcondición. Y después, por supuesto, escribir el esquema asociado. ¿Está? Rápidamente, capiche. ¿Lo ven ahí en la virtual? Sí, profe, se ve. Listo. Introducción al lenguaje C. Rápido, rápido, porque esto teóricamente ya lo vieron algo y en todo caso seguimos abundando en otra clase. Esta es un poco la tabla de contenido que se verá rápidamente acá. Acá, bueno, habla del lenguaje Z, por quiénes fueron desarrollados y en qué consiste la especificación o el uso del lenguaje formal de especificación formal. Esta es la forma de presentación. Vemos que hay que definir los conjuntos se definen con mayúscula en singular y después se pueden definir los esquemas. Los esquemas tienen este formato. Se ponen primero, se describen los conjuntos arriba, entre corchetes, y después los esquemas que se van a utilizar. Los esquemas tienen el formato de una descripción y un predicado. La descripción es la descripción de la variable y abajo los predicados que tienen que cumplir. ¿Sí? El predicado vendría a ser el contenido de esas variables que se definen en el esquema de arriba. Lo que sea, por ejemplo, en el conjunto dice las personas, conjunto de nombres conocidos como nombres con sus respectivas fechas de cumpleaños registrados por la función cumpleaños. Dice nombres, John, Nick y Susan, y las fechas, John del 25 de marzo, Mike el 20 de diciembre, Susan el 20 de diciembre. El invariante se hace porque Biblia registra una fecha exactamente en el nombre contenido. Profe, disculpe que le interrumpa, pero se congeló la pantalla nuevamente. De vuelta, estamos en lo mismo, che. Tienen que venir, ¿no? A clase ustedes. Está lloviendo, profe. Está lloviendo. Y acá, justamente por eso estamos acá, no podemos ir. Yo porque me encuentro descompuesto, nomás, profe, disculpe. La próxima estaré ahí. Bien.
¿Ahora lo ven? Sí, profe, gracias. Sí, profe, gracias. Los esquemas, acá lo que hace es un esquema de agregar un cumpleaños. Fíjense, delta agenda cumple, usa el esquema de agenda cumple. El nuevo nombre, signo de interrogación es igual, mejor dicho, define o pertenece al conjunto de los nombres. Luego, la fecha nueva, con el signo de pregunta, pertenece al grupo de las fechas. Nombre y fecha, ambas en singular. Abajo, los predicados. El nombre no debe estar, no debe pertenecer a la función conocido. Y cumpleaños nuevo va a ser igual al cumpleaños más la unión del dominio, del rango, perdón, de la sucesión del dominio fecha. Conjuntos. Los conjuntos, cualquier objeto, cualquier conjunto se describe como conjunto, a la redundancia, y pueden ser personas, artefactos, objetos, números, lo que sea. ¿Sí? ¿Había una descripción? Sí. Por ejemplo, dice persona, año bisiesto, password, todos son conjuntos, se escribe todo en forma conjunta, y la convención, la nomenclatura, son escritos con mayúsculas, son singulares y no contienen espacios, comillas, ni puntos, ni etcétera. El conjunto Z siempre está incluido en todos los conjuntos. El conjunto natural es un conjunto Z. Este Z no es el conjunto del set, digamos, no es el lenguaje de codificación, sino que es el conjunto de los enteros. Luego, para describir los números que son enteros mayores que 0 y sin negativo, están los naturales, por eso es que n define está definido dentro de los enteros, de los z, y el conjunto vacío siempre está definido en cualquier conjunto. Algunas notaciones, por ejemplo, el conjunto de todos los elementos de A que satisfacen en la condición P de X, ahí está la forma de escribirlo. Se utiliza la comilla para la notación, y la teoría del conjunto de Z es Zarbelo-Franklin. Tipos básicos. Bueno, acá define de vuelta los grupos, por ejemplo, dirección, fecha y nombre, entre paréntesis y entre corchetes, no paréntesis sino corchetes, y en orden alfabético. Cuando tengo varios grupos se colocan en imprenta, singulares y en orden alfabético. Por ejemplo, dirección, fecha, nombre. Cuando quiero referirme a una variable que conforma un elemento del grupo, es de esta la manera. Siempre en minúscula, todo de forma conjunta, y describe a una persona. Una persona es una persona, o está en el conjunto de personas. Por ejemplo, digo, considera la declaración una edad de persona entre 0 y 130, si eso es viable. El nombre de la variable es una edad persona. Su tipo es del conjunto de los Z. ¿Por qué no describe Z? Porque Z, conjunto de los enteros, siempre está descrito en Z. Por naturaleza, digamos. Por eso es que no es necesario describirlo, porque si no, tendría que describirlo, de así como lo describo, dirección, fecha, nombre, un Z de enteros. No es necesario porque está incluido intrínsecamente. Luego, debemos usar nombres descriptos con denominadores de variables y que sean mnemotécnicos. Por ejemplo, una edad de personas es una forma correcta con los valores preestablecidos de 0 a 130 y no una simple letra que describa el nombre de una variable y que defina tales valores enteros. No es correcto porque ese nombre de variable A no es mnemotécnico. ¿Por qué necesito que sea mnemotécnico? Porque es una especificación. Y cuando más agrego en la especificación de la variable, más claro es para quien escribe la especificación. Siempre comenzará la especificación de una variable, siempre empieza con una minúscula, escribe una combinación de letras, mayúsculas y minúsculas, y no debe contener espacios blancos, comillas, apóstrofes. Y de todos estos ejemplos que están abajo, ¿cuál es la correcta? Número de personas, 2 puntos de 0 a 130. Número de personas, la n con mayúscula de 0 a 100. Número de personas, todo con mayúscula y n de 0 a 100. ¿Cuál es la correcta? La primera. Los tipos enteros, bueno, acá el orden de operaciones, el operador aritmético, suma, resta, multiplicación, división y el mod.
En las funciones de máximo mínimo, los operadores mayor, menor, mayor igual, menor igual. Bueno, esto es aritmética pura. Los predicados, los valores de las variables pueden ser restringidos por predicados que satisfacen el enfoque concreto o definir el conjunto de predicados. El igual, el pertenencia, el mayor igual, el menor igual, el de conexiones lógicos, el de unión de y o de or. Ejemplo dice, n define a los enteros tal que n sea mayor que 0. En la primera. El tercero, n es un set, es un entero, tal que n sea mayor o igual a 0 y el mod sea mayor que 2 y el número del mod sea distinto de 0. Los esquemas, por ejemplo, acá lo voy a intentar desarrollar un simple contador, va a tener valores iniciales, valores finales. Están entre los valores posibles los números naturales, porque un contador no puede tener un negativo ni puede valer, si inicializa en 0, pero después tiene un valor. Entonces, lo más correcto es que no sea set, que no sea z, sino que sea n. Por eso que abajo dice n es de z. Una forma clara de presentar este esquema es el contador con la parte de definición de las variables. Contador es un natural, o sea, es n, y el máximo también es un n. La parte de predicado, el contador siempre va a ser menor o igual al máximo. Eso es un esquema de ese sistema de contador. ¿Sí? Acá presentamos lo mismo. Definimos un esquema, por ejemplo, otro esquema para iniciar el contador. Fíjense que para iniciar el contador ya no es el mismo esquema del contador. Sin embargo, lo que va a hacer es va a usar el contador. Por eso es delta contador. La parte de definición de variables, delta contador. Usar lo que está descrito anteriormente. Y por debajo lo que va a hacer es el predicado de ese esquema. Como estamos inicializando un contador, ¿qué es lo único que va a hacer? Colocar en 0 el contador y el valor máximo de ese contador. 0 el contador y 9 el máximo. Ahí lo que hace es mostrar el equivalente. Fíjense que el delta contador es lo que está acá abajo. Vamos, que acá está más aburrido, no sé, está más aburrido que yo. No tengo examen y... A ver. No, métanle mano, se equivocan y empezamos vuelta. Igual tenemos... Mañana no tenemos clase. Lo que vamos a hacer es mañana una clase. Mira, ya, no. Una clase virtual. ¿Y el horario de práctica? Si no van a estar rindiendo... que se jodan. ¿Cuántos son los que rinden? 1, 2. No, si no levantan la mano. Todos rinden, ¿no? ¿Quién aprobó el primer parcial? ¿Ven? Bueno, vamos a ver el tiempo al tiempo, ¿no? Nos vemos la semana que viene. Lo que rinden el parcial. Lo que voy a hacer, vamos a hacer una cosa. Lo que voy a hacer es colocar ya hoy, esta noche, la tarea, la actividad, y de la misma forma que trabajamos con la metodología Scrum, trabajamos para el método formales. ¿Está? Te agrego la consigna, pero ya saben, es agregar agregar una operación al gestor de bloques. Agregar las precondiciones y la postcondición de esa operación y escribir los esquemas correspondientes. ¿Está? Evidentemente, parte de la práctica tienen hecho. ¿Por qué? Porque van a tener que utilizar el esquema del gestor de bloques que ya está definido. ¿Está? Listo, gente, nos vemos. ¿Pusieron el presente en el aula? Gracias, nos estamos viendo. Nos vemos luego. Profe, disculpe. Gracias, pongan el presente. Profe, cena de ala. Buen fin de semana. Profe, Pero ¿por qué no te dejan? profe, le hago una consulta rápida. Tiene que recargar la base animada o cerrar el Ah. o no sé. A ver, vamos a hacer una cosa. Yo te hago una sola pregunta. ¿El resto pudo? ¿Poner la asistencia? Sí. Vos no pudiste. Entonces, ¿de quién es el problema? No, fíjate que la aplicación no estuvo. La aplicación Sí, pero yo por lo menos la vez que me pasó con cerrar ¿Querés ir pidiendo tu teléfono? ¿Querés ir pidiendo tu teléfono? se arregló. Pero bueno, la aplicación no estuvo. Mostrame una imagen del feed
Es así, una rayita y así. Ahora te muestro acá. A ver si está acá. Que era así. Si usás el Word, la plantilla del Word, te va a colocar el delta y el phi. Igual yo te sugeriría reiniciar ese grupo. Ahí, clase, Sí, no, o sea, clase, sí, fíjate. sí me parecía. Así, una rayita. A ver, para ver si. Mostramos una imagen de la palabra pi griega. No, me muestra fi, no. Eso es. Bueno, sí eso es eso. Sí, pero lo que pasa es que este es más informático, digamos. El grupo tiene que tener la foto. El grupo. El error que yo cometí es que habilité a todo el grupo. Ahora claro, no está bien. Fue tarea para trabajo para mí. Tengo que ir pasando uno a uno pero sí, la idea es que sea uno por grupo. Por eso que se fechan en el mismo grupo. Según la tarea, yo la entregué tarde, porque bueno, el documento costó hacerlo, pero mandamos en ambas entregas por correo y por el aula el trabajo completo. Sí, mándenme el prototipo. Se lo mandé por correo y está en el aula también, las dos cosas. Lo tengo acá incluso en las mochilas. ¿En el informe? Sí, está el informe y el zip con los documentos para ejecutar. Ah, bueno, no llegué, entonces te haga. Bien. Profe, una consulta rápida. Su correo Dale, es- lo vemos. Miro primero ¿Su el sitio correo? y después lo que pasa es que hay un examen, papá. Ya sé. Sí, te escucho virtual, ¿qué decís? Sí, el correo de usted es oscar.vallejo@comunidadune.edu.ar. Sí, ¿por qué? ¿Qué pasa? No, me notificaron de asunto estudiantil que ahí le mandaron el mail para que usted sepa por las dudas. Soy ¿Listo? Sena. Miro ahora. ¿Listo? Miro. Gracias, profe. Chao, chao.